Asimismo, mis hermanos, vamos a ir a leer la palabra del Señor en Lucas 13:22 y vamos a leer al 27. Cuando lo tengan, me pueden indicar con un amén. No sé si quiere ponerse de pie, está bien, y si no, pues igual. Lucas 13:22 al 27. La palabra del Señor se lee así. La puerta estrecha, dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzarán a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartados de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Padre, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Yo sé, Padre, que tú vas a usar, Padre, mi vida en esta hora, Padre, para entregar esta palabra que tú pusiste en mi corazón, Señor. Yo te pido, Señor, que tú nos hagas libres, Padre, y que tú abras nuestros corazones, Padre, para recibirla, Señor, y ponerla por obra. Entender, Dios, qué es lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Tú seas, Padre, guardándome y fortaleciéndome, Señor, y a cada uno de los que estamos aquí. Declaramos este lugar libre, Señor, para tu presencia, libre solo para ti, Señor, y todo aquello que esté contra tu palabra, Señor, lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios, por estar aquí y por traer a cada uno del que está presente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Qué palabra tan dura, ¿verdad, hermanos? Es una de las palabras más fuertes que Jesús habló. Es una de las palabras más duras que él habló cuando él estaba en la tierra. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús estaba aquí, iba pasando por una ciudad, y alguien le preguntó, Señor, ¿cuántos son los que se van a salvar? Y Jesús no respondió una cantidad, ni siquiera les dijo cuántos, sino que él les dijo, esforzados por entrar en la puerta estrecha o angosta, que sería lo mismo. El Señor usó un símbolo, utilizó una puerta y les mostró, como digo, una puerta, ¿verdad? Y entonces podemos ver que las puertas estrechas son aquellas donde existen las grandes oportunidades. Ahí pasando esa puerta estrecha encontramos la bendición, encontramos la prosperidad, encontramos todo aquello que a veces cuesta alcanzar. Hablando con mi hijo, con Carlos, que él ya se va a graduar para la gloria de Dios. Dios ha sido bueno, Él lo ha bendecido, lo ha guardado, lo ha cuidado. Él se va a graduar para la próxima semana de la universidad. Y me decía, mamá, dice, ya voy a tener mi credencial y ya voy a poder tocar puertas. Y entonces yo le decía, ¿cómo es eso que cuando uno se esfuerza, puede y tiene la autoridad y el derecho de ir y tocar esas puertas donde no cualquiera las puede ir a tocar? No todos alcanzan a ir y sí todos podemos, pero no todos tomamos la decisión y no todos nos esforzamos para ir y tocar esa puerta.
Yo no podría ir a tocar una puerta para que me den trabajo de algo que yo no he hecho, que yo no conozco, que yo no tuve la oportunidad, no tuve la bendición de hacerlo o no tuve cómo, pero Él sí puede ir. Y aquí Jesús nos hablaba de una puerta, la cual está para nosotros ir y tocarla, porque esa puerta es aquella puerta estrecha que nos requiere mucho esfuerzo, que nos pide muchísimo, cual muchas veces a nosotros que hemos sido los llamados nos cuesta. Y esa fue la puerta que el Señor usó, que la puerta significa la salvación a través de su palabra. Y dice también que en un tiempo estará abierta, pero va a haber un tiempo que esa puerta se va a cerrar. Entonces, esa puerta se va a cerrar en un tiempo. ¿Qué quiere decir? Que esa puerta tiene un cronómetro, que los minutos se están contando, las horas se están contando, porque ahorita esa puerta está abierta, pero eso un día se va a cerrar, esa puerta se va a cerrar. Es duro para mí estar estudiando esto y compartir esta palabra, porque me daba cuenta de que esto no se ha cumplido. Y esto está a punto de acontecer. Esto está, de un ratito a otro, esa puerta se va a cerrar. Y así dice la palabra del Señor. Muchas cosas se han cumplido, pero esto no se ha cumplido. ¿Qué va a ser en aquel día cuando aquellas personas se queden fuera y vengan y toquen la puerta y esa puerta va a estar cerrada? Eso era lo que me afectaba, me hace mi corazón vibrar, temblar, porque es algo que está a punto de acontecer. Y también hablaba la palabra, ¿verdad?, de que un padre de familia, que el padre de familia se va a levantar y va a cerrar esa puerta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está hablando de una puerta de una casa, donde el padre separa a los hijos de los desconocidos, porque así dice la palabra, no sé quiénes son, no los conozco. Solo los hijos son los que van a estar adentro. Y eso es terrible, porque entonces aquellos que estuvieron afuera, donde empezaron a sentir el frío, donde empezaron a ver que la noche había entrado, vinieron y fueron y tocaron la puerta, queriendo que el Señor de la casa les abriera la puerta. Porque ellos creían tener derecho de estar dentro de la casa. Y le dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Y el Señor les dijo, yo no los conozco. Y ellos le dijeron, entonces ellos comenzaron a decirle, de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero el Señor les dijo, yo no los conozco. Ellos empezaron a gritar, diciendo, Señor, ábrenos. Y Él les decía, yo no los conozco. Cuando dijeron Señor, ellos conocían el nombre correcto. Ellos estuvieron en el lugar correcto. Ellos bebieron y comieron. ¿Por qué? Porque escucharon el mensaje correcto. Ellos sabían algo del Señor, pero el Señor no los conocía. El Señor no sabía nada de ellos. El Señor no sabía quiénes eran. Y así es bien terrible pensar de que aunque conozcamos un poco del Señor, no quiere decir que estemos adentro de esa casa. Porque para ellos era más fácil estar allá afuera que estar adentro. Porque el estar allá afuera a ellos no les requería hacer la voluntad de Dios, no les requería obedecer, no tenían ellos por qué venir a la iglesia,
No tenían ellos por qué tener un compromiso con el Señor. No tenían ellos por qué orar. No tenían ellos por qué, sino que no quisieron sujetarse a los mandamientos del Señor. Se les hizo más fácil estar allá afuera que estar aquí adentro, porque al estar aquí adentro se requiere mucho compromiso, se requiere esforzarnos y ellos no quisieron esforzarse. Y el saber un poco del Señor no es suficiente. Tenemos que conocer bien quién es Él para poder estar adentro. Y cuando aquel día Él venga y cierre la puerta, nos podremos encontrar adentro como sus hijos también. Y no como los desconocidos estar allá afuera. Y la puerta también significa y representa la conversión. Y la pregunta es, quizá posiblemente ahorita yo le pueda decir usted y le pueda decir tú, porque también hay personas que yo les hablo de tú. Y a veces a mi familia yo le hablo de tú y yo no quiero que ellos digan a lo mejor que esto no lo estoy predicando para ellos también. Pero la pregunta es, ¿ha usted cruzado la puerta? ¿Has cruzado tú la puerta? Y posiblemente podrán responder y decir sí, porque yo he sentido la presencia de Dios. Pero yo no le pregunté si usted ha sentido la presencia de Dios. Yo le estoy preguntando, ¿ha cruzado usted esa puerta? Y posiblemente podrá decir sí. Yo he sentido como un calorcito ha estado y me ha tocado en mí. Yo no estoy preguntando si usted ha sentido un calorcito. Yo le estoy preguntando, ¿usted ha cruzado la puerta? Y posiblemente dirá, sí, yo vengo a la iglesia. Yo no le estoy preguntando si usted viene a la iglesia, yo le estoy preguntando, ¿usted ha cruzado esa puerta? Porque aquellos creían saber mucho del Señor, mencionaban el nombre correcto, estuvieron en el lugar correcto y escucharon el mensaje correcto, y aún así la puerta se les cerró. Aún así ellos no pudieron entrar. Podemos tener mucho conocimiento, podemos sabernos todos los textos de la Biblia, podemos conocer todo lo que es de la palabra, podemos tener los mejores estudios, podemos tener los mejores títulos, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque Él no les conoce. Es como cuando a veces se le conoce la vida a un famoso. Le podemos conocer sus canciones, le podemos conocer a dónde va, podemos saber con quién anda, si está casado, está divorciado, podemos saber de sus conciertos y podemos saberle toda su vida completa. Pero Él nunca nos va a invitar a comer, a cenar, nunca nos va a invitar a pasar a su casa. ¿Por qué? Porque Él no nos conoce. Nosotros posiblemente le podamos conocer la vida a una persona muy importante, pero ellos nunca nos van a invitar a cruzar la puerta. ¿Por qué? Porque Él no nos conoce. Y es lo mismo en el Evangelio, es lo mismo. Podemos conocer, podemos saber todas las canciones de memoria, podemos venir a todos los servicios, podemos conocer toda la palabra del Señor, podemos hacer todo, pero a veces Él no nos conoce. Y eso es bien triste. Eso me da como terror, me da miedo, porque como le repito, esa puerta un día se va a cerrar.
el padre de familia se va a levantar y va a cerrar esa puerta y va a separar a los extraños de los hijos. Pero es bien tremendo, porque aún conociéndole, él no los dejó entrar. ¿Por qué? Porque no los conocía. Entonces, en mi país, Guatemala, se predica el evangelio y allá no es como aquí. Allá el evangelio se hace al pie de la letra de la palabra del Señor. A veces hemos escuchado a nuestra hermana Amalia, mamá de nuestro hermano Carlos. Y ella a veces nos dice cómo la ponen en disciplina simplemente porque a veces ha faltado y no ha tomado la Santa Cena. A veces mensajes como estos se ven tan duros y a veces no se quieren recibir. A veces uno prefiere mejor darle vuelta a la hoja y no verlos, no leerlos, no conocerlos. ¿Por qué? Porque son mensajes que exigen mucho, son mensajes que nos enfrentan con la realidad. Y a veces mejor preferimos huirle a todo eso y decimos, no, eso no es amor. Allá en mi país, a cómo predican, a cómo enseñan y a cómo es el evangelio, a veces podemos decir, no, eso no es amor. Pero le voy a decir lo que no es amor. Amor es permitirle a nuestros hijos tener una vida fuera de la casa, de la puerta. Eso es amor, permitirle a nuestros hijos que ellos vivan una vida fuera de la puerta, fuera de la casa. Eso no es amor. Pero enseñarles estas clases de mensaje, esta palabra, eso significa enfrentarles con la realidad de su corazón. Yo no estoy hablando de los hijos que ya crecieron y se fueron. Estoy hablando de los hijos que aún están bajo nuestra cobertura. Porque si a la verdad hoy ellos murieran, su sangre vendría de caer sobre nosotros. Por eso mismo le dije al Señor, está bien, si tú quieres, yo digo ese mensaje, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque quizás este mensaje pueda hacer la diferencia en su corazón, en mi corazón, en mis hijos y en mi familia. Son mensajes tan duros, tan fuertes, pero a la verdad es mejor enfrentar la realidad. No podemos decir, yo estuve allí y yo escuché tu mensaje. Yo sentí tu presencia. ¿Por qué tú dices que no me conocen? Y aquel día va a llegar y va a decir el Señor, apartados de mí, yo no los conozco, hacedores de maldad. Y eso es triste y eso es duro, porque esta es la verdad, esta es la palabra del Señor. Esto lo dijo Jesús y eso está a un punto que esto va a explotar y va a acontecer. Y es mejor decir la verdad, hablarle fuerte a nuestros seres queridos, porque esto está por suceder. Se ha creado una línea en las iglesias donde a veces se dice, invita a Jesús a tu corazón, cuando en realidad Jesús no solo quiere ser el invitado en su corazón, Jesús quiere ser el dueño de su corazón. Él no solo quiere ser el invitado, Él quiere tomar el control de toda su vida, de sus pensamientos, de sus fuerzas, de sus decisiones. Él quiere todo de usted, Él quiere todo de mí, Él quiere todo de ti. Él no quiere una parte, Él quiere todo quiere Él. Y eso es una mentira de decir, invítalo a tu corazón. Eso es una mentira. Y otra que dice, si eres buena persona, eres salvo. Pero la palabra del Señor dice en Romanos 3:10. Dice, no hay justo ni aún uno. ¿Y cómo podemos decir, si eres buena persona, eres salvo? Y la palabra del Señor dice, justo no hay ni siquiera uno.
¿Cómo podemos decir que si eres bueno, si a la verdad allá afuera hay mucha gente que nos da ejemplos de buena voluntad que de los que estamos aquí adentro? El infierno está lleno de gente buena hablando en la humanidad. Entonces eso no es válido tampoco. Y dice otra, si haces la oración del pecador, eres salvo. Pero Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. A ver, ¿qué le parece esta palabra? Qué engaño a veces en nuestras vidas y nos conformamos con poco y decimos esto es todo, pero a la verdad eso no es todo. Entonces usted dirá, entonces ¿quién es salvo? ¿Quién podrá ser salvo entonces? Y yo le voy a decir, no hay nada que podamos hacer y decir que tenga el poder para salvar más que nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo. Tener un corazón nuevo del que hablaba Ezequiel. Y yo le voy a mostrar la palabra, la conversión, en la palabra, la conversión de un hombre que se convirtió a Cristo. Porque también esa puerta representa la conversión. Y le voy a mostrar la conversión y sus evidencias de Zaqueo. Y si usted me puede acompañar y vamos a leer en Lucas 19 de 1 al 9. La palabra dice así, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño en estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Así, hermanos, dice la palabra del Señor, que Zaqueo era un hombre publicano que cobraba los impuestos y que dirigido por los romanos, y era un hombre muy despreciable, era un hombre muy pecador, era un hombre ladrón, era como aquella persona que a veces nosotros no soportamos, ¿sí o no? A veces personas de que de verdad se pasan y que son tan difícil de aceptar, tan duras personas que de verdad no hay palabras ni cómo describir cuando esa actitud está en esas personas. Zaqueo era uno de ellos, pero dice que en una de esas el Señor iba pasando por la ciudad cuando Zaqueo tenía aquel deseo de conocer al Señor, y vino y se subió en un árbol, pero para la sorpresa de Zaqueo, Jesús se paró y lo miró y le dijo, desciende, porque hoy voy a pasar a tu casa. Entonces estaban a punto de tener un encuentro. Y cuando Jesús pasó a la casa de Zaqueo, seguramente empezaron a hablar y a platicar de justicia, y empezó Zaqueo a sentir dolor, empezó Zaqueo a sentir aquella necesidad de arrepentirse de todo aquello que había hecho. Empezó a decir, yo voy a regresar todo lo que he hecho,
voy a regresar y voy a darle a los pobres las mitad de mis bienes. Zaqueo ya no fue el mismo desde aquel entonces. Y entonces empezó él a sentir eso de regresarle, de ayudar a los demás, de tener un cambio en su vida. ¿Qué le pasó a Zaqueo? Que se convirtió a Jesucristo. Zaqueo tuvo un encuentro con él. Zaqueo se convirtió y empezó a vivir esa conversión. Cuán importante es que nosotros tengamos ese encuentro de verdad. Aquel que no lo ha tenido, que lo busque, porque es la manera en la cual nosotros podemos estar dentro de esa casa, pasar esa puerta. Y entonces Zaqueo empezó a decir eso, que él iba a regresar todo, y podemos ver, ¿verdad?, el cambio en que había en él. Y por eso es necesario tener ese encuentro, porque no podemos vivir de la conversión de los demás. Usted no puede vivir de la conversión de un familiar. Usted no puede vivir de la conversión de su esposo. Usted no puede vivir de la conversión de su esposa. Usted no puede vivir, tú no puedes vivir de la conversión de tus padres, porque eso no es suficiente. Eso no te va a llevar al cielo. Eso no nos va a llevar al cielo. Tenemos que tener ese encuentro personal. Tenemos que ser convertidos a Cristo verdaderamente como Zaqueo fue. Y podemos ver la evidencia en esta historia, cómo es que Zaqueo tuvo un cambio en su vida. Porque cuando Jesús pasa, cuando Jesús entra a nuestras vidas, tiene que haber ese cambio totalmente. Nunca podemos ser los mismos. Es como que si yo le dijera, oh, me quemé, tengo una quemada aquí, y usted me va a decir, no, pues no tiene nada. Y si, ¿cómo es posible que una quemada no tiene nada? ¿Por qué? Porque tengo que tener evidencias, tengo que tener marcas, lo tengo que enseñar. Pero ¿cómo es posible que si una quemada o un golpe me deje huellas, me deje marcas? ¿Cómo es posible que un encuentro con Jesucristo no pueda dejar esas evidencias? Tienen que haber evidencias cuando nosotros hemos tenido ese encuentro. Tienen que haber huellas cuando hemos sido convertidos a Cristo, para que aquellos que nos miran de verdad puedan decir, sí, se nota que tú has estado con Jesús. De verdad tú has estado con Él, porque se miran las evidencias, se miran tus marcas, se miran tus huellas. Pero si no las tienes, entonces quiere decir que tú no has estado con Jesús. No has tenido un encuentro verdadero con Él. Necesitas encontrar ese encuentro como lo hizo Zaqueo. A veces si es necesario subirse sobre un árbol, súbase en ese árbol. Pero que ese encuentro tiene que llegar. Posiblemente abriendo la Biblia y declarando que usted es un pecador, que eres un pecador, confesando que lo eres. En ese momento puedes encontrar esa conversión, ese encuentro, pero solamente buscándolo, esforzándote. Posiblemente estés en tu casa o esté donde esté, la presencia del Espíritu Santo pueda llegar y tocarle y encontrar ese encuentro, porque es necesario tener ese encuentro con Él. Y que si nos esforzamos y lo buscamos, ese encuentro va a llegar, esa conversión va a llegar. Donde a veces entramos siendo las peores personas, salimos siendo las mejores personas, con un corazón bueno, con un corazón bondadoso. Esas son las huellas que deja de un encuentro con el Señor, una conversión verdaderamente con Él. La conversión es un cambio en el corazón donde tus afectos y deseos son totalmente transformados. Eso significa ese encuentro, eso significa la conversión. Es fácil ver cómo una enfermedad se cura. Es fácil ver cómo un tumor se remueve. Es fácil ver cómo un hueso se forma bien y se vuelve a curar y ponerse en su lugar. Pero a veces es tan difícil ver un corazón, como
luego un corazón de piedra se convierta en un corazón de carne. Eso no es fácil, eso no lo puede hacer cualquiera. Eso solo lo puede hacer solamente aquel que se llama Jesucristo. Solo Él puede cambiar ese corazón de piedra y convertirlo en un corazón bueno, en un corazón de carne que sienta, que se duela, que ame, que perdone. Solamente Él y nadie más que Él para cambiar ese corazón de piedra, donde salimos amando lo que Dios ama y odiando lo que Dios odia. Porque de eso se trata. Y Zaqueo experimentó 3 cosas. Una fue dolor y otra fue conocer la voluntad de Dios, y otra, él entró en guerra. Y la primera fue que cuando Jesús estaba en su casa, Zaqueo, empezaron a hablar y hablar, como repito, posiblemente de justicia. Y Zaqueo empezó a ver aquellas riquezas que él tenía. Empezó a ver sus lujos, empezó a ver sus carros. Cuando él empezó a ver todo eso, él empezó a sentir gran dolor, porque él se acordó de dónde él los había obtenido, cómo en la manera en que los había alcanzado no era de una buena forma. Y él empezó a sentir ese dolor en su corazón. Fue cuando se levantó y él dijo: voy a regalar la mitad de mis bienes a los pobres, y voy a darle a aquel que le he robado y se lo voy a multiplicar por 4 veces. ¿Qué le pasó a Zaqueo? Que empezó a sentir dolor. Y asimismo, cuando nosotros tenemos ese encuentro y de verdad nos convertimos al Señor, empezamos a sentir ese dolor, que totalmente la conversión nos arruina el placer de pecar. Ya no es lo mismo pecar cuando tenemos ese encuentro. Yo ya no puedo ir a la tienda y robarme o comerme una uva, porque sé que los ojos de fuego traspasan todo mi corazón y me están viendo. Yo me siento mal, me siento pésimo cuando hago algo así, porque sé que no le agrada a Él. Me duele, me duele. No es que ya no seamos pecadores, por naturaleza lo somos, pero no es lo mismo pecar y vivir en el pecado y venir y sentarme como que si nada hubiera pasado. No es lo mismo ser por naturaleza que estarlo haciendo. Siempre vamos a pecar, y cuando eso sucede en nosotros hay dolor. Nos duele cada vez que hacemos algo y sabemos que no está bien. Y yo le pregunto, cuando usted hace un mal comentario de su hermana, de su hermano, ¿usted siente dolor? Yo no le estoy acusando si usted lo hace, simplemente le estoy preguntando, ¿usted siente dolor cuando hace algo que no está bien? Si no siente dolor es porque está en problemas. De verdad necesita convertirse a Jesucristo de verdad. Porque cuando venimos y hablamos algo, hicimos un comentario, hicimos algo contra alguien y no nos duele, caminamos como que si nada hubiera pasado, quiere decir que no hemos sido convertidos. Cuando es una parte, una forma de dolor, como lo expliqué, pero hay otra forma de dolor también que venimos a sentir, que a veces no nos importa del dolor, del sufrimiento de los demás. Podemos ver cómo la tierra gime y no nos importa. Podemos ver cómo el dolor de las personas, cómo las personas gimen y no nos importa. Podemos ver cómo las almas se van al infierno día con día y nosotros ni dolor sentimos. Esa es una manera de experimentar el dolor, pero cuando nos importa, venimos de rodillas, venimos a interceder, venimos a clamar, venimos allá donde
con aquel que todo lo puede, con aquel que solo Él puede hacer posible todas las cosas. ¿Por qué? Porque hay dolor en nuestro corazón. Podemos ver el dolor de la gente, podemos ver el gemir de la tierra, podemos ver cómo las almas están muriendo sin Cristo. Venimos y clamamos y rogamos a Dios que el evangelio siga creciendo. Esa es una manera de sentir dolor. Cuando yo no vengo a esta iglesia por alguna razón, yo no vengo a congregarme un día, un viernes, un domingo. Hay muchas veces que lo reconozco que no vengo porque a veces digo ya no quiero. Porque a veces digo hoy no me siento bien. Porque simplemente y sencillamente tomé la decisión de no venir. Pero cuando yo vengo a este lugar, me recibe el Espíritu Santo y me dice, te extrañé. Tu lugar estuvo vacío porque tú no viniste. Porque ¿cómo es posible? Digo yo, y me empiezo a llorar y empiezo a decirle al Señor que me perdone. ¿Cómo es posible que yo pueda tomar decisiones en algo que no me corresponde? Cuando si de verdad yo he sido convertida, cuando de verdad yo he tenido un encuentro con Él, cuando de verdad yo le digo, tú eres el dueño de mi vida. Tú eres el más grande en mí. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Cómo puedo yo tomar decisiones de esa altura? ¿Cómo puedo yo decir, yo ya no voy a ir hoy porque simplemente no quiero ir? Cuando si usted y yo no venimos, esta silla va a estar vacía. Aunque digamos que como que si hubiéramos comprado el lugar o que parecemos retratos en ese lugar. No importa, Dios le escogió ese lugar a usted. Dios se lo ha escogido y Dios se lo ha dado. Y si usted no viene, nadie lo va a ocupar. Porque nadie se sienta ahí donde usted se sienta. Entonces esa es una manera de sentir el dolor. Si sentimos ese dolor, estamos bien. Pero si no sentimos ese dolor, estamos mal. Y también entramos a la voluntad. Hablando de justicia. Zaqueo empezó a atender ese cambio en su vida. Zaqueo empezó a levantarse. Zaqueo empezó a tener actitudes diferentes. Zaqueo empezó a buscar la voluntad de Dios. Él dijo, ya no voy a hacer esto porque a Él no le gusta. Voy a hacer esto y voy a hacer las cosas bien porque esa es la voluntad del Padre. Lo mismo nosotros cuando venimos al Señor verdaderamente, empezamos a buscarle en su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Que le busquemos en su palabra, que le busquemos en oración, que nos congreguemos, que le busquemos en los estudios, que dejemos de hacer todo aquello que a Él no le agrada ni le alaba. Eso es buscar la voluntad de Dios. Cuando si Malaquías 3:10 nos dice, trae tus diezmos al alfolí. Y si usted no lo hace, déjeme decirle que usted no se ha convertido. Si usted se niega a diezmar y a ofrendar, usted no está haciendo la voluntad de Dios. Dios es la voluntad del Padre a través de su palabra. Que le busquemos, que diezmemos, que ofrendemos, que lo demos todo por Él. En lo económico, en todo, como le dije al principio, Él quiere todo de nosotros. Y así, de esa manera, no va a poder entrar en esa puerta, porque son muy pequeñitos. Por un punto, usted y yo no podemos entrar. A veces creemos de que Dios se conforma con el 90%. A veces creemos que Dios dice, está bien, con el 99% puedes entrar. Pues déjeme decirle que no, ni con el 99%. Usted tiene que estar al 100% para cuando esa puerta se cierre, usted y yo estar adentro. Y si no, vamos a ser como aquellos que el Señor no conoce. No estoy diciendo otras cosas, simplemente estoy diciendo lo que dice la palabra del Señor. Y lo que Él ha puesto en mi corazón para este día. Y otra cosa también, que entramos en guerra. Entramos en guerra ¿cómo? Con nuestra naturaleza pecaminosa. Entramos a luchar con nosotros mismos. Como Zaqueo entró a luchar con él mismo.
Él al siguiente día iba a tener el mismo trabajo, iba a ver las mismas personas, iba a estar en el mismo lugar, pero él dijo, ya no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque él entró en esa guerra. Es aquello que nos dice, haz esto, aquello que me gustaba hacer antes que yo viniera. ¿Por qué le voy a decir que no? A veces lo decíamos, a veces deseamos hacer aquello que no le agrada a Dios. A mí me da tanta pena decirle, pero a mí me gustaba ir al casino. Y usted no sabe cómo yo lucho con eso. Ahora ya es menos, pero al principio yo luchaba. Y yo no podía ir. ¿Por qué? Porque yo había tenido un encuentro con Jesucristo. Porque yo me había convertido a Él de verdad. Y yo empecé a luchar con eso, con aquello que me gustaba hacer. Pero yo empecé a luchar y a luchar. Y esa es la lucha que tenemos día con día con cada cosa. Depende cuál sea su situación. Pero con la ayuda del Espíritu Santo vamos a ir venciendo y vamos a ir luchando y venciendo todo aquello que no le agrada al Señor. Asimismo entró Zaqueo, sintió dolor, entendió la voluntad del Padre y también entró en guerra. Y de vuelta otra vez, Jesús, ¿son muchos los que se salvan? Jesús no dijo cuántos, sino Jesús les dijo, esforzados a entrar a la puerta angosta. Porque en esa puerta solo usted puede entrar. En esa puerta es tan pequeñita que no cabe más que usted nada más. En esa puerta yo no puedo llevar otra cosa que no sea solo mi alma y mi espíritu, mis deseos y mi amor por Él. En esa puerta no podemos entrar con el orgullo. En esa puerta no podemos entrar con la falta de perdón. En esa puerta no podemos entrar con la envidia. En esa puerta no podemos entrar con los amigos. Que en vez que que los amigos se conviertan a nosotros nos convertimos a ellos. En esa puerta no vas a poder entrar con tus amigos. En esa puerta no puedes entrar con la soberbia de tu corazón. Tienes que soltar todo eso para cuando esa puerta se cierre, tú te encuentres adentro. Porque yo no puedo imaginarme cómo va a ser aquellos gritos, aquel llanto, aquel ruego que se abra la puerta y la puerta no se va a abrir. No puedo imaginarme como si mis hijos se quedaran afuera. Yo no puedo imaginarme cómo mis padres, mi familia se pueda quedar afuera. Cuando hoy es el día en que el Señor tiene abierta esa puerta. Y mientras esa puerta esté abierta hay esperanza. Pero hay que ponernos en el lugar correcto. No hay que mirar a lo de afuera. Hay que soltar todo aquello que no nos deja entrar. Porque con todas esas cargas no podemos entrar a esa puerta. Y termino con esto, hermanos. Si usted dice, siento dolor, estoy buscando la voluntad de Dios, estoy luchando. Este mensaje fue para hacerle conciencia que si usted muere hoy, esa puerta estará abierta para usted. Si tú mueres hoy, esa puerta estará abierta para ti. Si tú sientes dolor, si tú estás buscando la voluntad de Dios, si tú estás luchando. Pero si dices, no siento dolor, no estoy buscando la voluntad de Dios, no sé qué me pasó, como que me estoy enfriando, como que ya no tengo fuerzas y no estoy haciendo esa voluntad. Y tampoco estoy luchando con mis deseos pecaminosos. Tampoco estoy luchando por soltar aquello que no me deja entrar. Si
usted dice que se ha rendido, yo solo le tengo una noticia. Que si usted muriera hoy, esa puerta va a estar cerrada para usted. Yo dije que si tú murieras hoy, esa puerta va a estar cerrada para ti. Pero hoy es el día en el Señor. Este es el día que el Señor hizo para que esta palabra llegara a tu corazón, llegara a nuestro corazón y luchar y seguir haciendo la voluntad de Él, seguir sintiendo lo que Él siente, seguir amando lo que Él ama y seguir odiando lo que Él odia, que es el pecado. Póngase de pie y con esto termino. Incline su rostro. Padre, gracias te doy, mi Dios. Gracias, Padre, por esta palabra. Por muy dura que haya sido, Señor, pero yo sé, Padre, que esa palabra va a dar fruto, Señor. Padre, si alguien se ha rendido, si alguien ha dicho, Señor, ya no tengo fuerzas, yo te ruego que tú le des fuerzas, Padre. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que le ayudes, Padre, y que nos sigas ayudando, Señor, a seguir caminando, a seguir luchando, Dios, por esa salvación que tú nos has dado, Padre. Para cuando aquel día llegue, Señor, nosotros nos encontremos adentro, Señor. Para que no empecemos a gritar, Señor. Fuimos a la iglesia, escuchamos tu mensaje y empecemos a decir todo lo que conocemos, pero qué triste que si tú no nos conoces, Señor. Señor, ayuda a cada uno de los que están aquí presentes, Señor. Tú has hablado, mi Señor. Que luchemos, Señor, a estar al 100%, porque tu venida está cercana, Señor. Pronto tú te levantarás, Padre, a cerrar esa puerta. Pronto tú separarás a los hijos de los desconocidos, Señor. Señor, ten piedad y misericordia de nuestras familias, de nuestros hijos. Señor, ayúdanos a seguir luchando, Señor, a ser esos ejemplos, Dios, que buscamos tu presencia sin descansar, Señor. Que levantamos nuestras manos, Señor, para adorarte y agradecerte a ti, solamente a ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias porque aún, Señor, tú estás llamando. Gracias, Señor, porque aún tú estás invitando, Señor, a hacer un cambio en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú no te cansas, Señor, de seguir hablando, Señor, a nuestros corazones. Gracias, Padre. Te damos la gloria solamente a ti, Señor, y a nadie más que a ti. Gracias, Señor, por este tiempo. Y en tus manos, Señor, queda cada vida aquí presente. Y sé que a tu tiempo dará fruto tu palabra, Señor. A ti sea gloria y honra, Padre, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Espero que el Señor le haya bendecido con esta palabra.